Los ideales y la lealtad son principios que nunca va a negociar. Lleva la militancia política como bandera, ya que desde chico, en su Río Negro natal, estuvo involucrado en ella. La vida le presentó un camino lleno de estudios y trabajo que lo ubicó, siendo todavía muy joven, en Buenos Aires, una ciudad muy diferente a su querido San Antonio Oeste. Integrante de la conducción nacional del movimiento Evita, su compromiso político lo llevó a impulsar diferentes iniciativas legislativas. Con ustedes, el señor Fernando Chino Navarro. Bienvenido, Chino. Gracias, Jorge. ¿Cómo estás? Un gusto. Lo mismo, ¿eh? Bueno, cuando te sentás en un programa de TV, tenés que pensar un instante si es tu programa o estás de invitado, ¿no? Has hecho mucha televisión. Soy un hombre de la televisión, increíble. Hay una tendencia, no digo masiva, de quienes hacen como vos política, de tener también un espacio televisivo, ¿no? Parece que sí. A mí la idea no fue mía, es de un amigo vinculado a los medios y a la comunicación, Polito Porosecchi, el hermano del famoso Polito. Y cuando hicimos campaña en el 2007 en Lomas, él me apuntaló mucho en el tema comunicación. Nosotros fuimos a una elección general en Lomas, perdimos. Y él quedó enganchado conmigo y le impactó mucho. Nosotros empezamos a hacer puerta a puerta, a golpear las puertas a los vecinos y hablar con ellos. Para serte sincero, yo tenía pánico porque siempre hice política en el territorio, pero vos vas a una reunión, vas a caminar, pero nunca habíamos tocado timbre y decirle a un vecino, a un compañero, a un ciudadano, mire, soy el Chino Navarro, soy candidato a intendente. Yo pensé que me iban a sacar escobazos. Y fue una experiencia formidable. Yo creo que los 50.000 votos que sacamos, el 90% es personas a quienes les di la mano, con quienes charlé. Es muy efectivo porque tomás una relación que trasciende lo político, muy, muy humana. Y él quedó impactado y cuando terminó la elección me propuso, dice, ¿por qué no hacemos un programa en los barrios, caminando, que no se hiciera en estudios, en la calle? Y así empezamos en el 2008-2009 en Canal 26, arrancamos con ese programa a la medianoche. Todo el mundo creían que yo estaba loco. Yo también me parecía, porque me veía y parecía un oso yogi. El síndrome del impostor tenemos en esos casos. Y después, bueno, me fui acostumbrando. Ahora el programa evolucionó, ahora tenemos un programa de otras características, que es más parecido al que haces vos, charlar, escuchar mucho, reflexionar con personas que piensan parecido, que piensan igual, y con personas que piensan diferente. Nos parece que el espíritu crítico, la diferencia nos puede permitir sintetizar, aprender. Y a mí me sirvió mucho, sobre todo, aunque te parezca mentira, a conocer cosas que antes no veía, porque vos ibas al barrio o charlabas con una persona, pero desde un lugar más, entre comillas, de la política. Yo no renuncio a la política y nunca voy a renunciar, pero cuando te vinculás, aunque sea, en mi caso yo no tengo ni la formación, pero algo vas aprendiendo de lo que es la comunicación, es como que reaprendí a escuchar, reaprendí a mirar. Veo cosas que antes no veía cuando veo un barrio, que las miraba más como si fuera parte de la escenografía, del horizonte, de la realidad inexorable de ese territorio. Ahora tengo otra mirada. Aprendí mucho, aprendí también a comprender muchos enojos, muchas críticas del compañero de a pie. A veces cuando uno está en la política circunstancialmente de un lugar relativamente importante, tiene una mirada muy acotada. Yo a veces digo que los políticos estamos en un tupper, que creemos que la realidad es la que nosotros leemos, opinamos, discutimos, y nos olvidamos de lo más importante, que es el pueblo, que es el sujeto histórico de transformación. O sea que yo estoy muy contento con esta experiencia. Esto que vos decís, la verdad que es muy interesante porque en general, en todos los procesos de transformación, sin duda, la mayor preocupación en un proceso de transformación son las fuerzas que se oponen a la transformación, ¿no?
pero pocas veces, esto además impide una suerte de reflexión autocrítica muchas veces. Uno está tan en el día a día pendiente de responder, de defenderse. Yo suelo decir que es cuando el campo popular, el movimiento nacional y popular gobierna, sigue siendo resistencia, como cuando estaba proscripto. Se sigue resistiendo a las grandes fuerzas que en definitiva más de una vez gobernaron con golpes militares o cooptando la democracia. Y esto hace que muchas veces no podamos mirarnos hacia adentro y ver las determinantes que han debilitado muchas veces al espacio nacional, popular, transformador. Y me parece que pasa por no escuchar, ¿no? A veces. Y no querer... Uno no quiere hacer olas, ¿no? Cuando uno forma parte de un espacio institucional, generalmente el que plantea una crítica o lleva alguna noticia que no es buena, no es bien visto. Si hay una reunión, estás analizando un proceso electoral, una decisión política, una acción, una situación conflictiva, y vos tenés una mirada crítica, te miran como alterás el statu quo. El statu quo, y esto no es un problema de esta etapa en general, me parece que es histórico. En todos los procesos, aquellos que tienen una mirada crítica, hablo de una mirada crítica responsable, que tiene que ver con resolver en el seno del movimiento nacional, no siempre son bien vistos. E incluso se genera una lógica donde se cree que los que conducen piensan igual. Y mi experiencia, que es muy pequeña, que es la que tengo con Néstor y Cristina, es totalmente contraria. Cuando uno ha tenido la posibilidad de tener algún matiz, aceptando que las veces que yo opinaba diferente de Néstor y Cristina, el 90% ellos tuvieron razón y no yo, el tiempo me demostró que yo me había equivocado, que obviamente por algo fueron, en el caso de Néstor y Cristina hoy, mucho mejores que nosotros, porque creo que sintetizan lo mejor de este espacio. También, como referencia de este espacio, también tienen errores, también tienen falencias. Y creo que nuestra obligación, además de no personalizar, porque son procesos complejamente colectivos, donde el individuo juega un rol, pero es emergente de esa realidad colectiva, no tenemos que tener temor de decir las cosas, reitero, con la responsabilidad que esto implica, porque a veces también cuando uno tiene el afán de decir algo, y yo reconozco que a veces me ha pasado y me he equivocado, de no decirlo en el medio adecuado, o decirlo en el medio adecuado y después, por ejemplo, Clarín te toma fuera de contexto o utiliza una frase que vos pretendés ayudar a potenciar un debate y termina siendo un ariete para cuestionar una decisión o el liderazgo de Cristina o el rumbo de esta rica etapa que vamos a coincidir, que es lo mejor que nos ha pasado en las últimas décadas, por lejos, y que seguramente, teniendo mucha expectativa en lo que va a iniciarse el 10 de diciembre, yo estoy convencido que Daniel Scioli va a ser el futuro presidente, y tengo muchas expectativas. Creo que Scioli tiene un desafío de reencontrarse con la historia y reconstruirse como una referencia de este espacio. Es innegable que lo que hizo Néstor y lo que hace Cristina lo vamos a extrañar muchísimo. Horrores, pero yo siempre soy optimista porque creo en ese colectivo que te mencioné, que hay una gran reserva en nuestro pueblo. Este programa, vos sabés que está planteado como una suerte de testimonio duradero, ¿no? Es decir, prueba de ello es que muchos de nuestros programas se han repetido y se ven. Va a ser interesante ver este programa dentro de unos meses, dentro de unos años, cuando ya sepamos qué ocurrió en diciembre del 2015, ¿no? Eso, bueno, van a escuchar algunos este optimismo con la realidad, confirmándolo, ¿no? Esperemos que se confirme. Sí, no por quedar bien uno, sino porque, por la está realidad. en juego es el destino de los argentinos. Este es el tema. En general hay una suerte, en la política están desde aquellos que dicen, como pasa con Macri, que no hay que mirar hacia atrás, que hay que mirar hacia adelante, ¿no? Pero también hay una suerte de desconocimiento de la historia generalizado en la política, ¿no?
cuando en realidad la historia no es ni más ni menos que la política del pasado. Un ejemplo negativo, bueno, Macri concretamente, que además de ignorar la historia, de no conocerla, y digo el caso de Macri, porque por ejemplo Pinedo sabe de historia, tiene conciencia histórica, ¿no? Y sigue pensando, digamos, como pensaba su abuelo Pinedo, pero tiene conciencia histórica. Macri yo creo que ni sabe, no nos podría explicar el roquismo, por ejemplo. Y Cristina también tiene conciencia histórica, pero son excepciones. En la política en general no hay conciencia histórica. Y esto me parece que es un problema para la política, ¿no? Es cierto. No siempre conocemos en profundidad nuestra propia historia. A veces hablamos de muchas cosas desde una lectura casi del secundario, que no siempre es la más completa, la más vinculada a los intereses populares. Hablamos de la historia nacional, si a eso le sumas la historia latinoamericana, lo que ha pasado en el mundo, tenemos una visión, creo que influye más Hollywood a través de las series y de la televisión, del cine, que los textos que deberíamos leer, incluso en políticos importantes. Me incluyo, yo siempre digo que he leído mucho y mal, pero también creo que hay intuiciones, que hay hasta sentidos comunes, inconscientes, inconscientes en los sectores sociales. Yo te cuento por qué me hice federal. En quinto grado, yo recuerdo un texto de historia donde había 6 o 7 renglones que hablaban de los caudillos. En esos 6 o 7 renglones, yo no me acuerdo ahora exactamente los términos, pero era más o menos como que eran desarrapados, desalineados, anárquicos. Los pintaba en esos 6 o 7 renglones como unos personajes realmente... yo me acuerdo que mi mamá, yo tenía unos amigos que eran buenísimos, pero para mi mamá, que era una exagerada, eran muy vagos, muy atorrantes. Y tendría razón. No, era una pibe barro, mi mamá era una exagerada. Y me decía, no te juntes con esos vándalos. Bueno, la descripción de esos 6 o 7 renglones de los caudillos eran unos vándalos, en la visión de mi madre, digo. Y después estaban los unitarios. 4 o 5 páginas. Entonces yo leí eso, y con muy pocos elementos, porque con esos 5 renglones y las 4 o 5 páginas unitarias, donde por supuesto se los ponderaba como patriota, la Constitución, la civilización, no decía civilización o barbarie como planteaba Sarmiento, pero en ese texto para pibes de 10, 11 años ya se esbozaba esa divisoria de agua, y yo por intuición, yo ya me hice simpatizante de los caudillos, y leí 3 o 4 nombres y yo los repetía, Felipe Varela, Peñalosa, Quiroga. Entonces creo que también en nuestro pueblo hay una memoria. Yo creo que eso no es casual, es una intuición que debe tener cosas con que habré escuchado en mi casa, que están dentro de los genes de uno. Me parece que eso es lo que ayuda a los sectores populares, como creo que Macri es verdad que no sabe, pero sí sabe por qué vereda caminar. Sabe qué intereses representar, sabe a quién debilitar, sabe a quién tiene que derrotar. Aunque no sepa quién es Roca, pero se para en la vereda correcta. Hay una inercia, hay una cosa que lo lleva, una corriente que lo lleva a pararse siempre del lado de los poderosos, y a otros hay otra corriente que a veces, sabiendo más, menos, nos para siempre del lado de las mayorías populares. Por supuesto que no alcanza con la intuición, que es muy importante saber, que es muy importante conocer, que creo que tenemos que aprender cada vez más de historia y de muchos temas, porque si no terminás prisionero de frases grandilocuentes, de tecnócratas, de entre comillas especialistas, que te hablan difícil para que no entiendas lo que te dicen y después terminan tratando de ganarnos por goleada en representación del equipo de los poderosos, no con la camiseta de los más humildes. Yo me acuerdo de una experiencia cuando era diputado. Hubo una sesión en la que se criticó el 12 de octubre y donde algunos diputados radicales se prendieron en la crítica al 12 de octubre en tanto significado de la hegemonía europea sobre América. Bueno, algo que uno en general puede compartir, obviamente, en esta visión de utilizar el 12 de octubre, de volverlo a reinterpretar.
Pero los radicales se anotaban criticando el 12 de octubre en su simbolismo tradicional. Y de pronto levantó la mano el diputado Pinedo y les recordó, yo se lo había comentado a Diana Conti que la tenía al lado, pero yo no hablé, habló Pinedo, y les recordó a los radicales de que el 12 de octubre fue instaurado como Día de la Raza por Hipólito Yrigoyen, y que no lo hizo reivindicando la hegemonía europea, lo hizo reivindicando la matriz española de la Argentina como antagonista de una matriz en expansión cultural en el mundo, que era la anglosajona. O sea, fíjate cómo el conocimiento de la historia te lleva a comprender las cosas en su circunstancia, ¿no? O sea que el 12 de octubre de Yrigoyen es muy distinto al 12 de octubre que quedó, que es el de la discriminación de los pueblos originarios, bandera que hoy todos levantamos sin discutir, pero que no fue instaurado como visión reaccionaria, sino como visión de autonomía cultural. O sea, reivindicar la América hispánica frente a la América anglosajona. Bueno, a mí no me gusta hablar tanto, me gusta más escuchar en mi programa, pero vamos a un corte y seguimos conversando. Bueno, hablando de historia, me interesa la tuya, tu historia. Venís de la Patagonia, del norte de la Patagonia. Yo nací en San Antonio Oeste. Es un pueblo que está sobre el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro, entre Viedma, que es la capital de Río Negro, y Sierra Grande, a casi 1.200 kilómetros de Buenos Aires. Mi mamá era una empleada doméstica que trabajaba en una casa de familia, Margarita Román. Soy hijo de madre soltera, nunca conocí a mi padre. Mi padre fue Francisco Muñoz, que era el hombre de la familia donde mi mamá trabajaba. Tuve dos mamás, Margarita, que me trajo al mundo, y Gela, que era la esposa de Francisco Muñoz. Yo a Francisco le dije papá siempre, o sea, es mi papá, del corazón, y cumplió absolutamente ese rol. Y mi crianza la llevó adelante mamá Gela, porque después mi mamá Margarita se casó con Adalberto Navarro, que me dio el apellido, se fue a vivir a Viedma, construyó una familia hermosa. Mi mamá es para escribir un libro, la vida de mi madre. La verdad que una piba que se escapó de un paraje que se llamaba Los Berros, porque ella quería que se iba a morir. Sus hermanos, el padre había fallecido, ellos tenían extensión de tierra importante, muchas ovejas, los hermanos cayeron al alcoholismo, bueno, las cosas que pueden ocurrir, imagínate, fines de los 40, principios de los 50, en un paraje perdido ahí en la Patagonia, y después construyó una familia ejemplar. Todos mis hermanos son profesionales, hombres de bien, chicas de bien, y ella una mujer espectacular. Y yo me crié en la familia Muñoz, con Gela y papá, que Gela era rabiosamente gorila, mi papá moderadamente gorila. Mamé la política de chico porque cuando gana Frondizi, la elección nacional en Río Negro, que por primera vez había elecciones provinciales, porque se había constituido como provincia, también ganó la UCRI, el doctor Castelo, y lo convocan a mi papá, que no era radical, pero era una personalidad más o menos relevante en el sur de la provincia, como secretario general de la Gobernación, luego fue ministro de Economía, ocupó distintos cargos muy importantes, y en mi casa se hacían reuniones de ministros, gobernadores, venían a Buenos Aires a ver a Frondizi, a ministros nacionales, y mi papá me traía. Yo entraba tenía 3 años, ni sí, me acuerdo lo que mi papá me contaba.
que como le hacía Morijeta a los granaderos se reían, pero digo, de chiquito mamé la política, en mi casa siempre se hablaba de política. Me crié leyendo La Nación, Panorama, leyendo algún libro. Siempre viviendo en Río Negro. En Río Negro. Yo, San Antonio Este, para muchos porteños de los años 60, era el lugar donde paraba el tren que nos llevaba a Bariloche. Claro. Y recuerdo muy bien que era un lugar que nos llamaba la atención porque sabíamos que el agua llegaba en tren. ¿Me equivoco? No teníamos agua. El agua venía en tren desde un arroyo llamado Balcheta, que estaba allí cerca. El agua llegó luego por un canal que se hizo de Pomona, que es en el Valle Medio, Río Negro, a San Antonio, en un gobierno militar del general Requeijo durante el periodo Onganía, Levington, Lanuse. Un pueblo de 7.000 habitantes, peronista hasta el 55, luego siempre ganaba la UCRI. A partir del 73 gana un partido provincial ligado a este general que hizo el agua, que trajo el agua. Que trajo el agua acá. Y fue un partido, fue un pueblo raro. Río Negro era una de las pocas provincias que Alfonsín había ganado en la interna del 73, a Balbín. Perdió por paliza, pero creo que ganó. Alfonsín Storani era la fórmula, ¿no? Storani padre. Creo que sí. Alfonsín Storani contra Balbín de la Rúa. Y ganaron Río Negro y me parece que Misiones, habían ganado 2 provincias. Pero en mi pueblo había ganado el balbinismo, era un pueblo muy, muy particular. Pueblo que quiero, que siempre vuelvo, que mucho de lo que soy se lo debo a ese pueblo, por supuesto a mi familia. Y bueno, y ahí empecé a hacer política en el centro de estudiantes, fui presidente del centro de estudiantes, hicimos una huelga. Después me vine a estudiar, justo cuando llegó la dictadura. Mi papá tenía mucho miedo, yo no te imaginas que para mí Buenos Aires había venido 3 veces, yo ignoraba absolutamente todo, a pesar de que tenía mucha lectura, que podía discutir de política, entre comillas, con cierta solvencia para mis 17 años. Ignoraba la práctica, ignoraba la realidad que se vivía, porque nosotros no teníamos televisión, la radio se escuchaba de noche, los diarios llegaban 3 días más tarde. Todo lo que pasaba en Buenos Aires, en los centros urbanos, llegaba muy atenuado, salvo lo que nos contaban los pibes que estudiaban en Bahía Blanca o en Córdoba, algunos en Buenos Aires, en Entre Ríos, y venían en vacaciones, chicos universitarios, más grandes que nosotros, y susurraban lo que estaba pasando, lo que ellos veían, o algunos eran militantes. Y cuando llegué a Buenos Aires, mi papá me anotó en la Facultad de El Salvador, donde había estudiado mi hermano Horacio, mi hermano de crianza, muchos años antes en el colegio secundario, porque no había colegio secundario en Río Negro, entonces le habían mandado pupilo. Yo también tuve experiencia de pupilo, 2 años en colegio salesiano en Roca, 1 en un colegio agrícola ganadero en Patagones. Fue una experiencia. Sí, la Patagonia, ¿no? Porque uno dice hoy la Patagonia, pero yo no puedo evitar pensar en que Perón se crió de joven en la Patagonia, ¿no? Por ejemplo, estudiaba en Buenos Aires y iba a visitar a los padres y se tomaba un barco. Esperaba en el puerto la oportunidad de encontrar un barco que partiera, que además no lo dejaba en ningún puerto, sino que lo dejaba frente a un protopuerto, y allí él bajaba al Chubut, estamos hablando, ¿no? Después el padre se va a Santa Cruz. Estamos hablando de principios del siglo pasado, y siguió siendo difícil la vida en la Patagonia, ¿no? Un lugar donde no llega el agua, digamos. Lo de Perón es, yo no lo sabía, lo leí hace poco, que de tan chiquito se fue allá a Santa Cruz con el padre. Sí. Como hace rato que dejé de creer en las casualidades para creer en las causalidades, digo, ¿por qué Santa Cruz? ¿Por qué ese...? Y uno indudablemente piensa en Ernesto. Pero bueno, volviendo a lo mío, que es de absoluta menor relevancia lo que estamos hablando, una vez en Buenos Aires, mi tarea era ir a la facultad, ir a ver a San Lorenzo, conocer el gasómetro, mucho cine, agarraba la calle, yo vivía en Lavalle y Riobamba. Mi papá había alquilado un departamento que por la ventana me veía entrar a la facultad, que se entraba por Riobamba. La facultad en esa época estaba donde está la iglesia de Salvador, ahí en Riobamba y
y Lavalle, entre Lavalle y Tucumán, Riobamba y Callao. Yo entraba por Riobamba, a la vieja escuela, el colegio de El Salvador, que funcionaba ahí derecho, al punto que ya siendo alumnos universitarios hasta tercer y cuarto año, jugamos a la pelota con pelota de plástico en los... Éramos todos unos pibitos, muchos del interior. ¿De plástico o la de goma? No, de plástico compramos, no, de goma porque te mataban a pelotazo. La de goma, la fulbito, no. La de plástico, que podíamos, plástico duro, pero éramos unos... Plastigol se llamaba. Unos grandulones de universidad que jugamos al fútbol en el patio del colegio como chicos de secundaria. Eso me ayudó mucho a preservarme. También estaba anestesiado, era muy poco lo que... Sabíamos lo que pasaba. Mi papá creo que sabía mucho más y no me contaba. ¿Por qué recuerdo esto? Porque el día del Mundial, de la final del Mundial, obviamente yo era, primero que siempre fui fanático del fútbol, jugaba al fútbol, iba a ver a San Lorenzo. En esa polémica de Lorenzo Menotti, ¿te acordás que había respecto a... Los menotistas. Bueno, yo era menotista. Ahora no sé si lo sería, por lo menos en la forma absoluta que era en aquella época. Pero en algún lugar tenías que discutir algo, pareció una discusión muy importante. Y me vi todos los partidos del Mundial acá en Argentina, en Buenos Aires, no viajé a Rosario. Y cuando llegué a la final, vuelvo a mi casa, te imaginas, enloquecido, porque yo además era fanático de Holguín. Mi ídolo era Jorge Holguín. Y esa final con Holanda, Luis Galván y Jorge Holguín jugaron dos partidos memorables, jugaron los dos un partido memorable. Lejos fueron los mejores jugadores de la cancha. Junto con Fili, todos jugaron bien, pero Galván y Holguín para mí fueron formidables. Llego a mi casa contento, me había venido caminando al Monumental, y mi papá estaba a oscuras en el departamento. Teníamos un televisor de esos viejos, viste, que blanco y negro, que lo habíamos comprado usado, y bueno, digo, papá, yo me encuentro con los chicos de la facultad acá en Corrientes y Callao, me voy ¿A qué vas? Me dice. Y voy a festejar, papá, salimos campeones del mundo. Y me dijo, Luis Fernando, vos sos un chico inteligente. Además de ser inteligente, te hemos educado. Venís a una universidad importante. ¿Vos no te das cuenta que todo esto es un engaño? Y digo, pero papá, vos siempre sos el mismo amargado. Y creo que le dije cosas más duras. Y me fui, enojado con mi papá. Obviamente mi papá sabía cosas que no me decía, no me quería decir o no las tenía claras. Lo importante es que ahí me hizo un clic. Ese día festejé. Por supuesto, como millones de argentinos. Pero volví a la noche, a la madrugada, porque me quedé que salía al diario para leer la calificación que le habían dado a los jugadores, así que volví a mi casa a las 7 de la mañana, 8. Pero algo me hizo ruido, y ahí empecé a abrir los ojos y a tratar de escuchar más. Y ya ese año me peleé con algún profesor con la excusa de la guerra, la casi guerra con Chile, ¿te acordás? Al fin del 78. Sí, el 78, estuvo a punto. Y había unos profesores que la alentaban en función de que Chile nos hizo robar la Patagonia, que Chile y esto. Y había planteado todo un enfrentamiento con Chile y los que venimos de la Patagonia, cosa que hoy persiste, tenemos una visión de Chile muy diferente a lo que se tiene acá en Buenos Aires. Y ese fue mi primer día. A partir de lo que dijo mi papá, yo me disparé y ese día me acuerdo que ya en septiembre, octubre tuve una discusión muy fuerte con un profesor que tenía que ver con la política, el peronismo, el radicalismo, los caudillos, la dictadura, quién era Videla y Pinochet, por qué no íbamos a pelear por las siglas del Beagle, el estrecho del Beagle y toda esa pelea que se había desatado. ¿Y la militancia política cómo empieza? Y cuando, a partir de ahí yo empecé a leer más, a preocuparme, a vincularme. El proceso de Malvinas me encontró trabajando de periodista en un medio de Lomas de Zamora. Para mí fue muy traumático porque a mí me pareció una locura lo que había pasado, que no entendía cómo un gobierno. Mi primera actividad política en Buenos Aires fue ir a la marcha el 30 de marzo del 82 que había convocado a la CGT. Suelto con otro amigo. Allí estuvimos. Y a mi amigo lo metieron preso, le pegaron, yo estaba al lado y a mí no me llevaron. Y al otro día me entero por la esposa que él era un compañero que militaba en una organización de izquierda en una estructura clandestina. Que si se enteraba la policía, bueno, obviamente todavía no había aparecido las denuncias de los desaparecidos, pero ya después de la venida de la comisión
Interamericana en el 79, ya el tema era más popular, ya se conocía, aunque no hubiera detalle, por lo menos yo sabía, todos sabíamos que algo que estaba pasando. Bueno, y fui a la comisaría, me acuerdo, a buscarlo. No me olvido mal el susto que me pegué, porque estoy reclamando por mi amigo, y de atrás gritan, ¡Navarro! Y yo no tardé en darme vuelta un siglo, a lo mejor tardé segundos, pero no me quería dar vuelta, yo pensé, y era un policía que le gritaba a otro, que se llamaba Navarro, che, Navarro, tráeme suponer la yerba. Pero para mí fue un momento, Y a los 2 días se produce Malvinas, y a mí no me entraba en la cabeza, digo, ¿cómo estos tipos que nos reprimen? Estaba en claro que estaban destruyendo la industria nacional, estaba en claro que la política de Martínez de Oz era todo un potenciar la renta financiera en detrimento de la industria. Se empezaba a percibir claramente que había una tensión de debilitar lo que era toda la política histórica del mejor radicalismo, del peronismo de Perón y Evita, hasta incluso de los postulados desarrollistas que tenían que ver con la industria, con el trabajo, más allá de los matices, que ser desarrollista, la política del peronismo, incluso el propio irigoyenismo. Y eso, bueno, me fue acercando a la política. Yo siempre sentí simpatía por el peronismo, por lo mismo de esos 5 reglones que te conté de los federales. En mi casa, mi mamá estaba muy enojada con el peronismo porque a mi hermana Ñeca, que también había estudiado pupila acá en un colegio de monjas, le habían obligado a poner el luto cuando había muerto Evita. Y para mi mamá eso era un acto de autoritarismo casi fascista. Y yo le decía, pero Gela, ¿vos podés comparar eso que le hayan obligado a Ñeca a poner el crespón del luto con que hayan bombardeado la Plaza de Mayo? ¿Es lo mismo? Es lo mismo que, no, pero vos no sabés, cuando acá venía Balbín a hablar, nosotros íbamos a ver, y esos peronistas nos tiraban piedra y nos gritaban y no nos dejaban, ponían la música fuerte para no escuchar a Balbín. Digo, vamos a suponer, le digo que está mal eso. Yo no sé qué le decía esto, ¿no? Lo digo ahora tratando de recordar. Lo que sí me acuerdo que le decía, pero la revolución fusiló gente, le digo. Bombardeó la Plaza de Mayo, proscribió el peronismo. No había comparación entre lo que había sufrido el peronismo y lo que se le adjudicaba al peronismo. Cuestiones que son discutibles, hasta podés compartir que había cuestiones más o menos autoritarias, pero que no tenían ni punto de comparación. Y además, si es por comparar, yo siempre digo, hay que comparar al peronismo con sus contemporáneos. Al peronismo no hay que compararlo con la democracia actual, hay que compararlo con quien cohabitaba en el planeta, ¿no? El franquismo, el estalinismo, McCarthy, la Francia supuestamente democrática ocupando Argelia y Vietnam, o sea, esos eran los vecinos, ¿no? Pero bueno, cerramos y vamos Dale. al último bloque. Bueno, seguimos hablando con el Chino Navarro. ¿Chino te decían de chico? O... No. En mi pueblo soy cabezón. Ahora, como me ven mucho por televisión... A partir de ahora... No, me dicen Chino. Y yo le digo, no, si vos me conocés como cabezón. Bueno, pues todos te dicen Chino. Pero siempre me dijeron cabezón. Y Chino me pusieron en... Te cuento antes de llegar a Chino. Entonces yo cuando... Si bien tuve una gran simpatía por el peronismo, cuando se produce la apertura democrática post-Malvina, un día le hago un reportaje a Oscar Allende. Y para mí fue muy fuerte porque yo a Allende lo conocía de mi casa. Él en los 60 y 70, cuando hacía giras como candidato a presidente, dormía en mi casa o
cenaba en mi casa y dormía en algún hotel del pueblo, pero era el único personaje nacional que yo había visto de cerca y que había escuchado, con todo ese discurso antiimperialista. Y yo sentí que debía seguir los pasos de mi papá. Porque cuando la UCRI se divide, mi papá, que nunca había sido radical, se queda con Allende y no con Frondizi. Incluso fue candidato a gobernador en el 64 por el Partido Intransigente. Entonces me decidí afiliarme al Partido Intransigente. Y lo llamo a mi papá por teléfono para contarle que había decidido militar y afiliarme al Partido Intransigente. Y mi papá, a quien yo creí que se iba a poner muy contento, me dice: pero Luis Fernando, ¿vos de verdad querés hacer política? Todo telefónico, ¿no? Él estaba en Río Negro, yo vivía en Lomas de Zamora. ¿Querés hacer política? ¿Te interesa? Sí, papá, porque la política, yo creo que se puede cambiar la realidad, que es un instrumento. Y te afiliaste al Partido Intransigente. ¿Y qué realidad vas a cambiar en el Partido Intransigente? Pero papá, fuera del Partido Intransigente. Sí, bueno, yo porque me convocaron, el gobierno, fue una serie de circunstancias, fue por un problema de lealtad, cuando se rompe la UCRI, seguían los compañeros, él no dijo compañeros, a Castelo y a los que me habían convocado, me parecía que correspondía acompañarlo. Pero el Partido Intransigente, dice, sobre todo Oscar Allende, que es un hombre honesto, capaz, quizás el mejor, no tiene vocación de poder. Vos tenés que ser o peronista o radical. Y creo que sos más peronista que radical, me dice, pero bueno, ya te afiliaste. Pero si querés cambiar la realidad, tenés que militar en un partido que tenga vocación de poder. Y a mí, bueno, cortamos y me quedé muy mal. Porque yo además no podía ir al local y decirle, bueno, me arrepentí. Me costaba mucho decirle, bueno, en realidad ahora, bien. Ya te había jodido el Mundial, ahora después te jodí. No, pero además ya había firmado la ficha. Claro, tremendo. Entonces no me animaba a decirle que bueno, que me había equivocado. Y bueno, y empecé. Al final terminé yendo. Además, yo me afilié y no había dicho nada quién era, y Allende, que tenía esa sabiduría de los viejos caudillos, a los 20 días llamó ahí a Loma y dice: che, fue un pibe de Río Negro, Navarro, que es hijo de Pancho Muñoz, que militaba con nosotros siempre, y nadie me habían afiliado, pero entonces me fueron a buscar y me dieron un trato como si yo fuera. Y ahí empecé a militar. En Lomas era imposible no militar cerca del peronismo, con lo cual militaba en la Juventud Intransigente, en el Partido Intransigente, pero muy cerca del peronismo, porque en Lomas es una circunstancia que después de Perón y Evita, yo creo que el dirigente más querido por lo menos en aquella época, no sé hoy, en los 80, el dirigente más querido por el peronismo, dirigencia y por la base, era Allende. Primero, que lo recordaban como un gran gobernador, y le habían perdonado su paso por la fusiladora y lo consideraban el menos gorila de todos los dirigentes que venían del radicalismo. El bisonte, ¿por qué le decían el bisonte? Porque era un peleador, era grandote, tenía un cuerpo muy fuerte, muy grande de espalda, pero es que el bisonte atropellaba con la cabeza y peleaba, y Allende era muy peleador. Es increíble cómo se nos va yendo el tiempo, y por eso me quiero apurar a acercarme al presente, ¿no? Estabas hablando del radicalismo, de cómo se parte, el radicalismo se fracciona. La caída del peronismo, en lugar de generar la unidad que generaba para enfrentarlo, genera todo lo contrario. Una vez que el peronismo cae, desaparece el conservadorismo, el radicalismo se divide, se fragmenta en Unión Cívica Radical del Pueblo y Unión Cívica Radical Intransigente. Luego, Frondizi es derrocado, la Unión Cívica Radical Intransigente se divide a su vez. Es un fenómeno curioso, ¿no? El mismo peronismo, el sindicalismo también se divide entre un sindicalismo combativo y el sindicalismo que plantea Bandor. Hay momentos en la historia donde cuando existe o gobierna un proyecto nacional popular y de justicia social, se produce la unidad de sus contrarios. Y cuando este proyecto es derrotado por un golpe o alguna traición, ocurre exactamente algo distinto. Lo que está pasando hoy con el radicalismo, que prácticamente pareciera haber desaparecido, ¿no?
Perdón, y esto va a la diferencia entre un partido y un movimiento, porque vos sos uno de los fundadores de un movimiento, del movimiento Evita, que es también una formulación de la política distinta a la del partido. Bueno, porque en realidad el peronismo es un movimiento. A mí me causa gracia cuando algún compañero empieza a sacar el peronómetro. Perón construye el peronismo con todos los sectores del movimiento nacional, desde sectores conservadores, muchos radicales, comunistas, socialistas, troquistas, anarquistas, todo lo que veían la causa nacional más allá de su origen y que veían en el sentido de la unidad y el rol de los trabajadores y el rol y la necesidad de la independencia, Perón los convoca y los conduce. Y hoy se da este fenómeno ante la posibilidad de por primera vez en 100 años que después de Irigoyen es la primera vez que un presidente que representa al movimiento nacional, en este caso Cristina, presidenta, le puede pasar la posta en términos institucionales a otro presidente elegido por el pueblo que expresa el mismo sector político, el movimiento nacional, que es Daniel Scioli. Ese sector que uno denomina los sectores conservadores, la derecha, quizás derecha ya es un término fuera de moda, pero sirve para simplificar e identificarlo, también se están uniendo y se juntan. Por eso lo ves a Macri, a Stolbizer, a Sáenz, a Massa, cómo se van convocando sobre cuestiones que está bien discutir, si las elecciones tienen que ser transparentes, porque tienen que ser transparentes, que no tiene que haber fraude, obviamente no puede haber fraude, cuando hay represión, obviamente uno la cuestiona, la rechaza, la critica, pero no discute las cuestiones de fondo que tienen que ver la justicia social, la independencia económica, tener un país con pleno empleo, con salarios dignos. Porque esa agenda es de los grupos económicos y los grupos económicos no les interesa discutir rentabilidad. Quieren quedarse con la rentabilidad, por lo menos en términos mayoritarios. Y por primera vez, me parece, en mucho tiempo, está colocándose, más allá de nuestra voluntad, se están armando los dos bloques que siempre vienen ya de 1810, que es un bloque que responde a las minorías, en este caso, que puede tener un consenso de masas importante, como lo tuvo la fusiladora, no se lo puede negar que... Llenó la plaza, obviamente. Exacto. Y los que expresamos con nuestras contradicciones, con nuestros aciertos y errores, con nuestras grandes asignaturas pendientes, a las mayorías populares, donde obviamente yo incluyo a la clase media, donde está la pequeña y mediana industria, los pequeños y medianos productores del campo, los pequeños y medianos comerciantes, la intelectualidad. Lo que creo que debemos afilar el lápiz para dar ese debate y no caer en una cuestión de chicana o de consigna publicitaria, donde terminamos siendo espejo de lo que plantea esa brutalidad de Durán Barba, que vende un producto como si fuera un yogur, que es efectivo en términos de marketing, pero que te anestesia y te impide poder discutir las cuestiones que nos interesan a todos, desde el más humilde argentino de a pie hasta el más sofisticado intelectual, que es qué Argentina queremos de cara al 2050, si continuar todo lo bueno que hizo Néstor y Cristina, que es lo mejor que nos pasó en décadas, corregir que todo lo que hay que corregir, que no es poco, porque hay cosas por corregir, porque no hemos equivocado, porque no somos infalibles, y asumir un montón de cuestiones que aún ni siquiera hemos podido a veces diagnosticar con precisión, o volver a una política de achicamiento, de ajuste, de eliminación de paritaria, de bajo salario, de subordinación a Estados Unidos y a los grupos económicos internacionales, que ya ni siquiera es un tema de la política. Francisco lo plantea desde la religión, desde la moral, desde la ética. Digo Francisco el Papa, ¿no? El tema del Dios dinero en función de minorías o el trabajo para las mayorías, cuando él plantea tierra, techo, trabajo, como una bandera que para mí es un programa de campaña electoral. Hace poco estuve entrevistando, por un documental a lo que se llama un lanzador de alerta. Esa categoría acá no existe. Son aquellos militantes que denuncian determinados aspectos del capitalismo en Europa. Se llama Denis Robert. Y en el medio de la entrevista hablamos de Francisco, y entonces me mira y me dice, Francisco está a la izquierda de Hollande. O sea, es de pronto sorprendente, ¿no? Porque estamos hablando de una socialdemocracia europea
que ha pactado con el peor de los capitalismos, con contradicciones, ¿no? Porque no es lo mismo Hollande que Sarkozy, desde ya. Y de pronto un papa de una iglesia con una tradición conservadora, que viene de un papa alemán conservador, de un papa polaco conservador, que se pone a la izquierda de la socialdemocracia allí. ¿Será porque es de San Lorenzo o hay una razón más profunda, Chino? El otro día charlé con Beatriz Arlo y salió el tema Francisco. Yo le pregunté si ella se imaginaba. Empezamos a hablar de Francisco. ¿En tu programa? Sí, va a salir dentro de 20 días aproximadamente. Y le pregunté por Francisco, en realidad, una pregunta abierta. Y ella termina diciendo, Francisco es peronista. Lo dice medio desde una mirada crítica que ella tira hacia el peronismo. Y yo lo tomé y le dije, mira, vos lo decís, no sé si le dije textualmente esto, pero más o menos, vos lo planteás, Beatriz, desde una mirada crítica y para mí es un gran elogio que vos digas que el Papa es peronista. Quizás por eso está a la izquierda de los socialdemócratas europeos. No es por ser de San Lorenzo, ni de Flores tampoco. Sí, yo pienso, bueno, obviamente no se puede hablar de que hoy se reivindique. Ser peronista además tampoco es garantía de nada. Es tal vez por eso que es verdad también. Que existe el movimiento Evita. Hubo una necesidad de una definición más precisa, más contundente, y no tenemos mucho más tiempo. Para que vos me expliques un poco lo que expresa el movimiento Evita como identidad dentro de una identidad más amplia. Te digo porque me dicen chino que tiene que ver también con el Evita. En una discusión allá por los 80, discutiendo el peronismo, había un sector de compañeros de la juventud intransigente que tenía una actitud muy antiperonista. Nosotros teníamos una canción que decíamos, para ser intransigente dos cosas hay que tener, un libro de Jauretche y un disco de Gardel. Esa era nuestra consigna. Y entonces, despectivamente, me decían chino, los pibes, con los cuales hoy soy muy amigo, y la verdad que esas cosas, discutíamos cosas absolutamente intrascendentes vinculadas a la realidad nacional. Y cuando alguien me dice, che, te dicen chino, estaban enojados los compañeros, me dicen, no, a mí me gusta me digan chino, dejá que me digan chino, que para ellos es despectivo, y a mí me da una identidad. Y quedó chino, y a mí, la verdad que hoy, si vos me decís Luis Fernando, me decís Navarro, me decís Fernando de la Calle, no me doy vuelta, y me decís chino, me doy vuelta. Y tiene que ver, me parece, también por qué estoy en el Evita. Porque el Evita es un movimiento que tiene un corte generacional de compañeros que militaron en los 60 hasta pibes que empezaron a militar después de la muerte de Néstor, después de la última ofensiva con los cacerolazos en el 2012, que puede haber tenido alguna causa válida, pero vos veías a TN y al Grupo Clarín empujando con la finalidad de arrinconar a Cristina, que tiene, además de ese corte generacional inmenso, diferentes procedencias, compañeros que vienen de los 70, de un peronismo muy comprometido, que estuvieron en la tendencia, compañeros que venimos post-dictadura, compañeros que empezaron a militar en los 90 para enfrentar al neoliberalismo, otros que aparecieron en el 2001 en el Puente Pueyrredón, otros que no votaron a Néstor y después con Néstor vuelven a la política. Y creemos que hay una realidad que ha cambiado, que hay una informalidad que quizás sea tan o más dinámica que lo que entendíamos como la clase obrera hace 3 o 4 décadas, que hoy los factores de contradicción y de conflicto están más en la informalidad que en los trabajadores y en la economía estructurada, que no hay que tener miedo a la crítica, al debate. Nosotros hemos tomado como propia esa frase de Dardo Cabo que dice que los leales discuten y critican, pero no traicionan, que los que traicionan son los subsecuentes generalmente. Y a partir de allí tratamos de construir unidad. No creemos que el Evita sea el fin, es un medio. Si mañana aparece algo superador, nos vamos a sumar muy contentos con la tranquilidad que el Evita fue un pequeño aporte a esa unidad, que hay muchos compañeros que se han ido y mejor no vuelvan, y hay otros que se han ido y hay que ir a buscarlos para que vuelvan, porque el movimiento nacional tiene que ser generoso, tiene que ser amplio, y tiene que importar las políticas, dejar de lado mucho las anécdotas personales, las vanidades, las cuestiones secundarias. Y para ganar a semejante enemigo tan poderoso, estando en juego el destino de la patria, de los más humildes, de los que aún sufren, requerimos unidad. Y eso es lo que tratamos de aportar desde el movimiento Evita. Chino, se nos acabó el tiempo. Bueno, un regalo, es un libro de poemas
el que fui autor junto con Ariel Minarcewicz, que lo ilustra, Che Cuba. La verdad, hermoso. Bueno. Te agradezco. Te agradezco. Después dedícamelo, porque yo me gustan los libros. Te lo dedico, te lo dedico. Bueno, muchas gracias y bueno, nos seguimos viendo. Tal vez en tu programa algún día me invites. Va a ser un gusto, va a ser un gusto. Gracias. Gracias, Jorge. Era